Muy buenas noches en París, en la Maison de l'Amérique latine. Bonsoir a París, de la Maison de l'Amérique latine. Hoy tengo el grandísimo honor de presentar a un amigo y escritor, una persona que yo aprecio mucho su amistad, pero su obra ha sido muy importante en mi vida como en la vida de tantos lectores y de tantos cubanos. Rolando Morelli tiene muchas cosas trascendentales en su vida, como el hecho de haber nacido en Dinamarca y haberse ido a Cuba con 6 años. Nació el 25 de diciembre de 1953 y es una de las personas que tiene una obra vasta. A mí me encantaría que su obra fuera traducida en Francia, ojalá se produzca ese suceso, porque sería, tal como digo, un acontecimiento que los lectores franceses puedan conocer la obra de Morelli. Todos los libros de Morelli, todas sus historias atrapan, no solo por lo que cuenta desde el punto de vista cubano, de sus vivencias cubanas, sino también por el lenguaje, por el idioma tan rico que utiliza, no solo es un lenguaje poético, es un lenguaje que busca una melodía, que busca un ritmo, que busca una especie de concatenación, de diálogo entre la palabra y el suceso que va a narrar, que está narrando. Y ese es el grandísimo interés, a mi juicio, de su obra, más allá, por supuesto, de lo cubano, que tiene también una importancia trascendental para todos nosotros, ¿no? Yo recuerdo con mucho cariño incluso sus libros para niños, que tengo unos cuantos, sus obras como la de una voz lo abarca todo, como que son las siglas de lo más... Una mirada abarca una poco. mirada lo abarca poco, una mirada abarca poco, que, como se podrán dar cuenta, son palabras que tienen comienzos con letras que, cuando usted lee bien, tiene las siglas de la UMAP, que fueron las unidades militares de ayuda a la producción, bueno, eufemísticamente hablando, ¿no? Y este libro es un verdadero canto a la libertad, un verdadero canto también al sacrificio que han hecho los cubanos. Historia que nunca nos contaron, que es el libro que vamos a presentar esta noche, es una historia donde dos personajes van conduciendo a otras historias. Se trata de una pareja, Yolanda y Sergio, y una casa. Hay una frase que yo subrayé que me encantó, es como un verso que define por lo menos una parte importante de la novela. Es una novela que dice: la casa entra en su orfandad de afectos. Es de una belleza extraordinaria esta frase. Me recuerda, por supuesto, algunas, por ejemplo, el poema de Últimos días de una casa, de Dulce María Luinás, pero en esa frase está contenida con mucho la historia que narra esta magnífica novela, que tiene una portada extraordinaria también, la portada de un bebé, un niño que está en medio, como saliéndose de esa casa, de ese cuadro, ¿no? Y después hay tramas y subtramas, que son esas historias que nunca nos contaron. Yo reitero que para mí es un grandísimo honor estar esta noche aquí en la Maison de l'Amérique latine de París con Rolando Morelli, y me gustaría darle la palabra porque él tiene un texto que va a leer. Nos gustaría después
si quieres que te haga algunas preguntas y también si quieres leer un fragmento del libro. Sí. Gracias. Muchas gracias, Zoe, y muy amable por estar aquí y acompañarnos. Yo había preparado efectivamente, no uno, sino preparé como 5 textos para leer hasta que me decidí por este. Y ahora resulta de que me doy cuenta de que no voy a leer nada. Lo que voy a hacer es leer del libro, más que leer. De todos modos, hace falta una especie de prólogo, pero ya el propio Cervantes nos prevenía contra los prólogos. A pesar de que él escribió maravillosos prólogos y se han estudiado mucho los prólogos de Cervantes. Pero bueno, nos prevenía respecto a los prólogos, pero son importantes porque aclaran cosas y yo lo que quiero es que lean el libro, por lo tanto que se acerque el lector, pero para eso hay que ponerle un puente, ¿no? que lo lleve a la lectura. Y entonces pues creo que nada mejor que el propio texto puede ofrecer una comprensión, ¿no? de la totalidad. Entonces me voy a permitir leer del primer capítulo, un segmento del primer capítulo, porque ese primer segmento, en mi opinión, ofrece una panorámica general de la situación, de quiénes son los personajes, etcétera, etcétera. También creo que se puede percibir el tono del libro leyendo este primer fragmento, es decir, que me parece que nos deja en situación de querer saber más. Estos 2 personajes que Zoe ya ha mencionado por sus nombres, Sergio y Yolanda, en mi literatura las mujeres tienen mucha importancia, porque en mi experiencia de vida en Cuba y fuera de Cuba, sí, he conocido mujeres débiles, pero he conocido también hombres débiles, pero en general yo creo que la mujer tiene una fuerza que muchas veces no tenemos los hombres, que nos falta a nosotros. No quiero caer en estereotipos, ¿no? Pero me parece que es así. Yolanda es un personaje, digamos, trágico, o por lo menos tiene una idiosincrasia que le inclina más a la seriedad, al comportamiento, digamos, dramático, por así decir, pero dramático no melodramático. Y Sergio, por otra parte, es un chico pues más, digamos, mucho más inclinado a la broma, etcétera, etcétera, y por eso es que afinan tan bien, además de quererse mucho. Y para mí en este libro, Historias que nunca nos contaron, era muy importante la verdad, mi verdad, la verdad que yo conozco de primera mano, la verdad que tantas veces se oculta por diferentes razones, y justamente la primera parte tiene una especie de subtítulo que lee tan cierto como la noche sigue al día, y está basado justamente en uno de los 3 exergos que yo tengo al comienzo, uno de Shakespeare que dice en traducción: ante todo no mentirse nunca a sí mismo. De este modo, tan cierto como la noche sigue al día, hallarás que no puedes mentirle a ninguno otro. Y hay una cita de Baltasar Gracián que dice: es tan difícil decir la verdad como ocultarla. Y finalmente una frase de Rabindranath Tagore, el poeta hindú: la verdad no está de parte de quien grite más. Entonces este primer capítulo pues da esos elementos, creo que los cohesiona. Está decidido que Yolanda y yo vivamos con sus padres, después de casarnos. La boda será en breve. Mis suegros aplauden la decisión que naturalmente no tomamos unilateralmente. Ambos
se sienten jubilosos, pero es Miranda quien más parece demostrarlo. Emilio, por su parte, se limita a sonreír a cada momento y de hallarme cerca de él, a palmearme los hombros, cual si fuera este un recurso suyo para comprobar que no soy un mero sueño. Mis suegros y yo hemos hecho las mejores migas desde el primer momento. Constantemente se hacen voces ante cualquiera de una relación abundante de virtudes que deben corresponderme como mejor viene al futuro esposo de su única hija. Mis padres, por su parte, aprueban sin resquemores la decisión de establecernos con mis suegros. La casa donde viviremos es más amplia y está mejor situada, observan con sentido práctico. El barrio sigue siendo próspero para los parámetros actuales. Observaciones de esta clase sostienen su convicción de lo que es mejor o más conveniente para nosotros y nuestro futuro, a pesar de que una parte de ellos innegablemente quisiera tenernos al alcance de la mano, como quien dice, en la pequeña casa donde crecí y que aún comparto con ellos y 2 hermanas menores que yo. La mayor parte de los vecinos en esta zona residencial en la que está enclavada la casa de mis suegros ha vivido en las mismas casas por generaciones, aunque algunos de los familiares se hayan marchado al extranjero en uno u otro momento mientras las salidas del país fueron algo autorizado o posible. Y por si esto fuera poco, se halla cerca de todo. Como bien dicen mis padres, tiene el aire de ser un enclave de paz y armonía en medio de la pequeña ciudad. Cuando vengan los nietos dispondrán de espacio suficiente y el círculo infantil queda relativamente próximo. También el hermoso y bien cuidado parque en que la propia Yolanda ha jugado de niña. Yoli ha comenzado a trabajar para una empresa recién acabada su carrera y yo estoy ya establecido en la que trabajo desde hace alrededor de 1 año. Como dice mi padre, con una frase colorida muy suya, todo pinta la mar de bien. El mar, sin embargo, es quizás lo único que falta en esta pintura. Observo a mi vez para mis adentros. A veces lamento que vivamos tan alejados del mar. Dice mi madre que en otra vida debo haber sido marinero o pescador. Se trata de una mera frase que se dice, porque mi madre no es de quienes cree en transmutaciones de esa clase. Sin ser en absoluto incrédula y menos atea, la reencarnación de las almas no entra en su concepción del ultramundo. Cree, eso sí, que al final nos reencontraremos todos. Confieso que últimamente ha llegado a parecerme una idea reconfortante, aunque tampoco sea motivo de desvelos. Mi padre solía fastidiarla antes con una observación plena de socarronería. ¿Y tú crees que el cielo resista el peso de tanta gente reunida? Pero hace ya tiempo que parece haber renunciado a esta y otras frases parecidas con las que solo conseguía agraviar brevemente a mi madre. A veces, cuando Yolanda y yo estamos sentados en el portal de su casa y corre una brisa ligera y refrescante, imagino el mar. Consigo oírlo retumbar contra una playa inexistente. Contemplo la espuma como si se tratara del ligerísimo vuelo de una falda o un velo que las olas arrastran una y otra vez a voluntad. A veces, Yolanda y yo nos sentamos en el portal para tomar el fresco o con el fin de leer, sobre todo cuando el sol está a nuestras espaldas. Quienes pasan por la acera relativamente próxima al portal, sean vecinos o pasantes, nos observan e invariablemente nos sonríen. Casi siempre se animan a saludar o nos dirigen una frase. A menudo les hemos oído decir que formamos una pareja hermosa. ¿Y de qué manera dudar que así sea? Debe tratarse de la destilación de esto que sentimos el uno por el otro, que nos hace exudar atracción, simpatía y comunicarla a quienes se colocan en nuestro entorno. ¿Qué dice la parejita más linda del mundo?
pregunta al pasar, derrochando dulzura, una de las vecinas que ha visto nacer y crecer a la propia novia. Ambos le respondemos al unísono, con una sonrisa y una frase que a su vez se interesa por la salud y el bienestar de la señora. Aquí, hijos, chapuzando hasta que se descubra que no hay agua. La expresión, dicha cuando ya la mujer está por entrar en la casa aledaña donde vive, nos hace reír. Pienso si Domitila, creo recordar que así se llama, echa de menos el mar del mismo modo que yo, aunque nunca hayamos vivido junto a él. ¿Quién sabe? A lo mejor la vecina sí ha llegado a conocerlo de cerca. Se lo comento a Yolanda, que ríe de mi presunción y comenta que Domitila seguramente se refiere a otro chapuzar. Bueno, este fragmento me parece que da la medida de la relación entre Yolanda y Sergio, esta relación, digamos, en sus principios, en sus comienzos, antes de casarse, pero ya con una disposición a hacer de esa relación algo permanente. Creo que ya anticipa quiénes son los personajes, el carácter, el temperamento de ellos y el hecho de que también los vecinos tienen ya una opinión acerca de estos personajes. Esto me parece que es relevante señalarlo porque en la medida en que progresa la novela vamos a ir encontrándonos una serie de sucesos que a veces son cómicos, inspiran a la risa y sobre todo a los ojos de Sergio, no así a los de Yolanda, que tiene ese sentido un poco trágico de que hablaba Unamuno de la vida, ¿no? Y entonces, claro, llegamos a saber en algún momento que Yolanda tenía un hermano llamado Rafael, al que ella llamaba Rafa, o todos llamaban Rafa, que aparece solamente como mención en la novela. Está presente de algún modo en ese carácter de Yolanda, pero no está. Porque Rafa ha sido muerto en una guerra africana de la que ellos no tienen ni siquiera una explicación concisa o realmente una explicación. No han tenido la posibilidad de sepultar en tierra cubana a ese combatiente llamado combatiente internacionalista en una guerra que sucedía entre Somalia y Etiopía y en la cual Cuba tuvo tropas en los dos lados, de manera que es muy posible que este personaje de Rafa haya muerto como resultado del ataque de sus propios compañeros peleando en el otro país. Entonces Yolanda no puede aceptar ni comprender esto. De hecho, vemos que tanto Yolanda como la familia, aunque pertenecen a una clase media alta, muy superior, por ejemplo, a la de la familia de Sergio, que viene de una familia humilde, padres trabajadores, etc. Esa familia obviamente fue muy revolucionaria, fue una familia que simpatizó con el proceso político, pero el padre definitivamente llegó a un punto en que no aceptó aquello. Y a Yolanda, aunque Yolanda no asume una posición política hostil, ella es una persona que vive allí, trabaja, trata de hacer su vida como la mayor parte de la gente, pero eso de la muerte de su hermano en esas circunstancias y sin explicaciones ni satisfactorias ni nada, pues consigue realmente romper esa ilusión que ella tenía, ¿no? Y ella trabaja en una empresa, ha estudiado fuera de Cuba, ha hecho una carrera y ha estudiado en Checoslovaquia, en la Universidad Carolina de Praga, en fin, es una profesional de mérito y reconocida, y entonces incluso ella es una gran lectora. Ella ha aprendido el checo y el alemán y los lee y a veces encuentra un texto traducido al español y ahí hay unas alusiones a eso, porque ella se pone a retraducir los textos diciendo esto
esto está muy mal traducido, y se pone a retraducirlo para leerlo entonces en su propia traducción. Y en fin, son esos detalles que van dándonos la... A mí me resultó muy interesante el papel de los padres en la novela, porque primero estamos frente a dos personajes, Yolanda y Sergio, que son ya de una generación, esas primeras generaciones después tras el año 59, pero está la presencia de estos padres, que en unos está más marcado que en otros, pero que se entrecruzan como aquellos, como los diálogos por ejemplo, de Mario Vargas Llosa. Hay momentos en que los diálogos del padre se entrecruzan con los diálogos de ella, y a mí me gustó mucho, creo que es un acierto enorme de la novela. Me gustaría que explicaras un poco si eso fue un trabajo querido en ese sentido, y después me gustaría mucho que explicaras también tu trabajo como, bueno, tú has sido profesor en varias universidades norteamericanas, y tu trabajo como editor o coeditor con Quart y en La Gota de Agua, Ediciones La Gota de Agua, y cómo lo compaginas con tu trabajo de escritor, porque yo sé que resulta bastante complejo pasar de un compás a otro. Yo he sido también editora brevemente cuando hice aquellas ediciones de Zetabelunáticas, y sé que es bastante complejo compaginar las dos cosas. Pero primero me gustaría saber lo de los personajes de los padres en esta novela y sus diálogos cruzados con Yolanda y Sergio. Sí, bueno, eso efectivamente, eso fue uno de los propósitos de la novela, ¿no? Reflejar, es decir, es una relación familiar que finalmente entró en crisis en algún momento y que después se destruyó, y que ha sido fatal para la sociedad cubana como para cualquier sociedad. Y creo que el momento en que esto ocurre, que está marcado en la novela, y que lo puedo decir por experiencia, es a partir del momento en que se empieza a promover la idea, que tiene varios perfiles, pero la idea de trasladar, de movilizar todas las escuelas de todos los grados, de secundaria, de preuniversitario e incluso universitaria, a residir en el campo, en el medio rural, es decir, lejos completamente de las ciudades y de las familias. Entonces ocurre que ya la familia se desintegra absolutamente, porque los hijos pierden la continuidad con su familia, las tradiciones se pierden. Por ejemplo, en Cuba fue fácil que se prohibió la Nochebuena, las Navidades, y realmente mi generación se resistió. Yo tengo un recuerdo muy doloroso de estar en el campo durante las primeras Navidades que se suspendieron. Supuestamente, por un discurso de Fidel, eran suspendidas por un año para dedicarle atención a la zafra del año 70, que presuntamente nos iba a liberar económica, socialmente, etcétera, etcétera, etcétera. Fue todo lo contrario. Incluso ese año los pueblos del interior, y esta novela no toma lugar en La Habana ni en ninguna capital de provincia, sino en una pequeña ciudad del interior, que son la mayoría de los pueblos y ciudades de Cuba. Eso es otro gran acierto también de la novela. Porque, ¿cómo se llama? La Habana es maravillosa y yo estoy muy orgulloso de que sea la capital de mi país, pero no puede ser considerado Cuba. La Habana es La Habana, para bien y para mal, y podríamos hablar de eso infinitamente, pero la mayor parte del pueblo vive no en La Habana, vive ni siquiera en las grandes ciudades, sino en pequeñas poblaciones más o menos distribuidas por todo el país. Claro, en La Habana se habla y se dice que lo que no es La Habana, capital, son áreas verdes.
lo cual quiere decir tierra baldía, no importa. Entonces, en estos pueblos, yo recuerdo que en el año, ni siquiera en el año 70, en el 69 al 70, se cerraron incluso los policlínicos. No había atención médica, la gente se moría sin atención médica porque todo estaba dedicado a la zafra azucarera, los periódicos, la prensa, todo. Y el mundo oía y oía que vamos a hacer 10 millones de toneladas y todo. La gente se moría literalmente, no había buena distribución de comida, se pasaba mucha hambre, etc. Los padres, que eran responsables, intentaban por todos los medios, incluso los que eran revolucionarios, que estaban, que apoyaban el sistema, hacían todo lo posible por alimentar a sus hijos. Entonces, aquello era un desastre, pero eso marcó el principio del fin de justamente esto de la cercanía a la familia. La familia no es perfecta en ningún lugar, ¿verdad? La familia no es una unidad perfecta, pero es muy importante. Yo recuerdo, decía, ese ejemplo cuando estábamos y llegaron las Navidades y los padres fueron prácticamente por iniciativa de ellos a visitarnos donde estábamos y nos llevaban un pedacito de dulce, algo así. Esas fueron las Navidades de ese año. Era muy triste, muy triste, muy triste. Y luego el año siguiente ya no hubo más y ya nunca más. Hasta hace poco tiempo que cuando empezaron los turistas a volver, alguien decidió que de nuevo había que celebrar las Navidades. Y empezaron a aparecer y los niños preguntaban, ¿y eso qué es? ¿Un árbol de Navidad? ¿Y por qué es? ¿Y para qué es? Y, en fin. Esta relación de familia a mí me parece sumamente importante para marcar un antes y un después. Un antes y un después. Esta familia, tanto la familia, digamos, burguesa de Yolanda, como la familia proletaria, humilde de Sergio, tienen algo en común. Y es que ambas tienen un sentido de familia y de deber y de responsabilidad hacia sus hijos y posiblemente hacia los nietos, que es algo que a mí me parece que es muy importante, que mantener eso. Entonces, claro, aquí se van dando todo tipo de elementos. Esa es la primera parte. No sé si respondí. Perfectamente. Entonces, lo otro que me decía... La relación editor-escritor o editor, porque... Sí. Bueno, yo me retiré, me jubilé de la universidad. Yo enseñé por muchos años en Cuba. Es decir, al momento de yo salir de Cuba, yo enseñaba. Y entonces me trasladé a los Estados Unidos y tuve que volver a la universidad. Tenía varias opciones. El primer año fue un año de un trabajo abrumador porque necesitaba vivir, sobrevivir en un país extranjero, sin familia, sin nadie. Y entonces, pero al año de estar en los Estados Unidos, solicité a varias universidades y la primera que me pareció ideal y que me aceptaba condicionalmente, porque yo no tenía documentos. Todos los documentos que yo tenía estaban en Cuba. Cuando mis padres iban a solicitar copia de esos documentos, les decían, no, esa persona nunca ha estudiado aquí. Entonces yo conseguí, porque había un artículo mío publicado en una revista, yo conseguí que eso me lo consideraran como que me lo validaran. Y ese fue el primer paso. Luego conseguí documentos a través de una ex profesora muy importante, una dominicana de una familia prestigiosísima, los Enríquez Ureña, Camila Enríquez Ureña, que se había retirado de la Universidad de La Habana y se había ido a Santo Domingo, y a través de ella conseguí, a través del hermano que vivía, conseguí ponerme en contacto con ella y ella me escribió una carta que me abrió puertas en todas partes porque era una figura sumamente conocida, incluso en los Estados Unidos, una mujer de una dignidad tremenda. Volví a la universidad y empecé y logré hacer los
cursos que digamos que tomaban de maestría y de doctorado, los logré hacerlos del 80 al 87. Fue una cosa, no sé cómo lo hice, pero bueno, lo hice. Y en el año 87 me fui a enseñar a la Universidad de Tulane en Nueva Orleans. Sí, me fui a Tulane y allí enseñé, estuve en Nueva Orleans, estuve 3 años. Y después regresé porque primero el sur me resultaba un poco estrecho, me parecía que era, me recordaba demasiado de Cuba en muchas cosas y al mismo tiempo me faltaban las cosas esenciales de Cuba que me hubieran hecho bien. Entonces mi familia, yo no tenía familia, mis amigos, los que yo había hecho estaban en Filadelfia, a donde yo había ido por primera vez. Y entonces regresé, estuve un año enseñando clases aquí y allá, donde podía, hasta que al final conseguí establecerme. Y entonces, hace varios años yo me retiré por varias razones, pero una de ellas es porque realmente yo quería dedicarme a escribir. Y cuando uno está en la academia, al menos en los Estados Unidos, uno tiene que estar constantemente escribiendo trabajos académicos muchas veces faltos de verdadero valor, simplemente porque hay que publicar constantemente. Y llegó el punto en que dije, coincidieron una serie de factores, por supuesto, nunca hay una sola cosa, pero al final es dejar de trabajar en la universidad realmente me liberó para escribir y para hacer lo que yo quería, que era hacer esto, una labor de edición de libros, sobre todo de voces cubanas particularmente, pero no únicamente cubanas. Ahora mismo vamos a publicar a una autora venezolana, voces que de otro modo no tienen, porque las grandes editoriales, a menos que uno tenga el nombre de Zoé Valdés ya establecido, y otros muchas veces no les interesan, no buscan autores, no les interesan, van a lo que ellos creen que es lo seguro y publican a esos autores. Y yo creo que hay mucha gente joven. Ahora mismo hay una chica que vive en Georgia, en el estado de Georgia, en los Estados Unidos, vive en Atlanta, y nosotros posiblemente no, le vamos a publicar su primer libro de cuentos. Es una fantástica narradora, una muchacha joven, muy trabajadora, y en fin, es una manera de darle una vía para publicar. Entonces, como creo que te he respondido, la labor académica realmente está contra... una cosa interesante, un detalle interesante. Cuando, no sé cómo se dice en Francia, pero allá lo que se llama la tenure, la tenencia, la cátedra realmente. Sí. Cuando estuve en Nueva Orleans, para considerarme la permanencia, yo tenía apenas un libro de narraciones publicados, que había publicado en Estados Unidos, que luego se reeditó ese libro. Y bueno, el comité de evaluación decidió que, bueno, sí, tienes ese libro, pero no es un libro académico. Y entonces yo les dije, pero parece mentira que un libro académico tenga más peso que un libro de creación, porque los libros académicos se basan en libros de ficción. Entonces, me vas a decir que el comentario de un texto es más importante que el texto original. Entonces, eso me abrió enseguida los ojos. Pero bueno, ya te digo, a partir de ahí me ha ido muy bien. Extraño a mis estudiantes, eso sí, es lo único que extraño, pero por lo demás todo ha sido... Pero los lectores son un poco también los estudiantes. También, aunque yo no me doy, realmente, me resulta muy difícil ponerme en ese plano. Pienso siempre que el lector es más inteligente de lo que generalmente uno piensa, ¿no? Pero sí, es alguien que aprende, porque uno como lector aprende Claro. Yo siempre digo que en el caso de los escritores cubanos, la mayoría, por ejemplo en mi caso, la formación es una formación vasta,
pero caótica por la situación que había con los libros en la isla, y además de eso, también por suerte, había ese curso délfico lezamiano que yo tuve la posibilidad de acceder a él, y eso nos ordenó un poco las lecturas. ¿Qué pretendes tú como lector, como escritor, y cuál es probablemente con esta novela específicamente al público que te quisieras dirigir? Porque como acabas de decir, vivimos desgraciadamente en un mundo que ha ido más hacia la tecnocracia que hacia la cultura. Nosotros pertenecemos a una generación donde haya pasado lo que haya pasado, pese a lo que haya pasado, nos batimos por acceder a la cultura con una gran hambre y sed de cultura. Pero hoy, sin embargo, no veo lo mismo en estas generaciones de tecnócratas que se han ido formando en las últimas décadas, más alejados de la cultura y más cerca de lo que yo llamo la tecnología, la tecnocracia, ¿no? Sí. Bueno, yo efectivamente yo creo que hemos hablado tú y yo de este tópico, y es muy interesante que realmente yo veo, yo tengo una mezcla de optimismo y pesimismo hacia el lector. Quizás la ilustración de la cubierta de una medida de mi acercamiento y de mi vacilación, acerca de estos sentimientos. Primero, considero que el libro, en cualquier forma, pero el libro, la lectura, estamos en un momento de crisis que quizás se ha extendido demasiado, pero sigue estando al centro. La biblioteca, al centro de la casa, al centro de la vida espiritual de una sociedad cualquiera, y sin esa no hay... Sí. Y entonces la visión del niño que parece surgir de allí de la biblioteca, es un niño que está dando sus primeros pasos, es decir, está como tropezando allí, ¿no? con todo esto. La casa es el otro elemento, y yo quisiera, tal vez para terminar, para no cansar, leer un segmento, también está en la primera parte, que se refiere a la casa en sí, porque esa es la otra cosa. Tú en tu literatura y en tus charlas has hablado innumerables veces de tu experiencia de vivir en un solar, etcétera, etcétera, etcétera. Son experiencias que marcan, cualquiera que sea la casa. Yo también pienso que eso es así. Una vez que nos fuimos de la casa para ir a ese campo, a esa escuela que se suponía que era una cosa maravillosa, que nos iba a formar como hombres nuevos, y fue un desastre, tanto educacional como espiritual, como, en fin, éramos prácticamente trabajadores para el gobierno, mal alimentados, en fin, todo era un sueño aparente, pero no el sueño y la realidad no estaban. Entonces, aquí en la novela se da, por ejemplo, Sergio habla en algún momento, empieza hablando de la casa de los suegros, a donde él va a ir a vivir con Yolanda, porque tienen más espacio, porque está mejor situada, etcétera, etcétera. Pero él habla también de sus casas, y de algún modo, cuando aparece en su vida, en su trabajo, aparece una mansión que el Estado asigna como lugar para trabajo, él descubre que hay una habitación oculta donde hay libros, donde hay una serie de artefactos, etc. Y entonces hay como una complicidad entre él y esa mansión. Y por supuesto, es una cosa absolutamente fantástica, pero en fin, me parece que es un símbolo, ¿no?
Entonces él habla de esas casas en que ha vivido. Y si me permite, voy a leer este segmento, ¿no? Bueno, dice: la primera de las casas en que viví de niño perteneció a mis abuelos maternos, que si bien nos querían con delirio, eran sumamente entrometidos en los asuntos de pareja, que debían corresponder en exclusiva a mis padres. De eso nada entendí en su momento, por ser aún muy pequeño, pero un día mi madre triunfó sobre la voluntad de mi padre en su iniciativa de marcharnos finalmente a residir con su hermana Juanita, que estaba sola. En la casa de la tía Juanita, una enorme residencia que había compartido con el marido y los hijos hasta el momento de marcharse todos ellos del país en el año 1965, el agua estaba racionada hasta lo ridículo, no solo por la precariedad del suministro en todas partes, sino porque el capricho de la tía así lo determinaba. Tampoco era cosa de tacañería, según llegué a saber con el paso del tiempo, sino de asumir de este modo algún género de control ficticio sobre la vida que le había tocado cuando se quedó sola. Para entrar a la casa, cuando se llegaba de la calle, estaba establecido despojarse de los zapatos, lo que para mí era fuente de delicia, pero no así para mi madre. Sin embargo, pronto nos habituamos todos a esta imposición. La ducha no debía exceder de los 10 minutos y estaba reglamentada por un protocolo que consistía de abrir la regadera para mojarse, enjabonarse ligeramente y enjuagarse a continuación. La tía nos lo recordaba cada vez. El uso del sanitario estaba igualmente limitado a 3 veces al día. Cuando se declaraba una descomposición de estómago colectivo, la tía Juanita aceptaba lo irregular de las circunstancias, pero se mantenía resentida por aquel abuso durante varios días. Luego volvía a ser cariñosa y afable con todos, y tenía deferencias, en especial para conmigo. Mi padre intentaba explicar satisfactoriamente las actitudes de nuestra anfitriona, llamándolas conmiserativamente las rarezas de Juanita. A propósito, ella fue, que yo recuerde, la primera persona en dar acceso franco en nuestras vidas a los innumerables fantasmas familiares o en hacernos ver que estos se hallaban por todas partes, como si sus personas nunca se hubieran marchado a ningún sitio al morir, aferrados a su casa. Ella y nosotros debíamos ser meros usurpadores u ocupantes tolerados de algo que no nos pertenecía. No te sientes ahí, Sergito, podía decirme, que ese sillón es el de la tía Mercedes de la Cruz. En cualquier momento se aparece y toma posesión de él. Si ve que alguien lo ha ocupado, no quieras ver cómo se pone de colérica. El resto del tiempo es lo más tranquila que puedas imaginarte. Yo procuraba imaginarme a la tía que venía a ser mi tía bisabuela o algo así, observando para ello con detenimiento el retrato colgado de una pared sobre el que las moscas habían ido marcando una urdimbre que, sin percatarme entonces de tales detalles, concebían a su modo líneas y sombras que añadían relieves o los rebajaban para bien o mal del modelo. El que sí venía de noche al cuarto donde yo dormía sin encomendarse a nadie para tirarme de las sábanas sin ocultar su mala cara era el tío Bernal Alipio. La tía Juanita apuntaba el cuadro del tío tatarabuelo, al que llamaba invariablemente de mayor y don, y al sable dentro de su funda colgado debajo del retrato. Ahí mismo se custodiaban un montón de medallas que le habrían pertenecido, con 3 balas de Mauser que en diferentes momentos les trajeron del cuerpo herido en combate. Ese fragmento me encanta porque me recuerda también a mi abuela, que cuando el sillón se movía solo, decía: déjalo, no lo pares, que ahí está sentado algún muerto que está balanceándose. A mí me encantó ese capítulo. No sé si alguien tenga una pregunta que hacer, algún comentario, si il y a quelqu'un qui voudrait faire poser une question ou un commentaire.
non, c'est très intéressant. Connaître les années d'avant. que es muy interesante para ella. Il y a 60 ans, j'avais 18 ans. Que hace 60 años tenía 18 años. 18 años. C'est 78. Sí. Donc, c'était une époque dure, mais agréable. Era una época dura, No. pero para ella agradable. Vous ne Claro. pensez pas comme ça? Moi, j'étais très petite et j'ai passé une époque plutôt dure. Oui, à Cuba. Vous êtes de Cuba, monsieur aussi. Mais j'ai toujours appris que Cuba, il y avait beaucoup de culture et au point de vue de la médecine, et très, très, très fort. Hein? Así que ella siempre supo que a nivel de la cultura había mucha cultura en Cuba. Sí, desde los años. En Cuba ha habido una cultura desde siempre. Oui. À Cuba, il y a eu toujours une culture depuis toujours, pas seulement d'après 1959, no solamente desde 1959. Y con la medicina en Cuba siempre hubo muy buenos. Ils sont très forts. En Cuba siempre hubo una muy buena medicina, con muy buenos médicos. El régimen de Fidel Castro incluso pudo hacer todas sus campañas al inicio con los médicos y los maestros que existían antes de 1959. Los hospitales que existen hoy en Cuba son los hospitales que se construyeron antes de 1959. Después de 1959 no se ha construido ningún hospital en Cuba. Son los heredados de las épocas anteriores que todavía funcionan en Cuba. Y los médicos en Cuba son médicos esclavizados por el régimen, porque los médicos en Cuba ganan muy bajo salario, no pueden tener consultas particulares como en cualquier parte del mundo, y los médicos en Cuba cuando los mandan al exterior, por ejemplo, los gobiernos pagan por ellos $2.500, a ellos el régimen castrocomunista les da $100 o $200 y el resto de ese dinero se queda el gobierno o régimen castrocomunista con ese dinero. Por lo tanto, yo sé que personas como usted fueron con muy buena voluntad y con una gran idea romántica de lo que fue esa revolución, como mismo el pueblo cubano también la vivió de manera romántica al inicio, pero desgraciadamente esa revolución se traicionó a sí misma y traicionó al pueblo cubano. Permítame. Jusqu'à présent, les médecins de Cuba, ils sont très forts et ils sont demandés Oui, madame, les médecins sont très forts parce qu'ils sont médecins comme ici, mais ce n'est pas grâce à un gouvernement, à un régime qui sont bons. Les gens sont bons parce qu'ils sont bons, parce qu'ils ont fait des études, parce que ça les intéresse d'être médecins, de devenir médecins. Mais on ne peut pas dire ici que les médecins de France sont bons parce que c'est grâce à Chirac ou grâce à Emmanuel Macron ou grâce à la politique qu'il y a en France, sino parce qu'ils ont fait des études et ils sont de très bons médecins. Quiero decir que en Cuba ella dice que son los médicos muy buenos, sí, pero para la gente que va a ver el video. par rapport au gouvernement. Claro, pero no depende de un gobierno. Quizás si me traduce yo le puedo ilustrar una... Ella entiende. Ya. Pero bueno, puedes, para los que quizás no, de todos modos, esto a manera de ilustración, yo salí de Cuba como un apestado en el año 1980, durante la llamada migración del Mariel o éxodo del Mariel. Yo soy marielito. Un día estaba enseñando en un aula de nivel superior y al día siguiente me convertí en un apestado
porque es el caso, por ejemplo, de un personaje aquí, Yolanda, que se niega a participar de un acto de repudio, un acto de violencia contra otros profesores u otros estudiantes que se iban. Automáticamente me convertí yo también en un apestado y me fui de Cuba en el año 80. Me fueron, me sacaron de Cuba, de lo cual me alegro muchísimo, porque yo me hubiera querido ir antes, pero nunca concebí la posibilidad, porque de Cuba uno no sale cuando uno quiere, sino cuando uno puede, si se presenta la posibilidad. Mientras tanto uno tiene que estar mintiendo y simulando y engañando a todo el mundo diciendo, sí, todo está bien. Entonces yo estuve muchos años que el gobierno de Cuba no me permitió regresar a Cuba. En esa época no había teléfonos celulares, no había viajes, por lo tanto yo fui cortado. Esa es mi experiencia, pero es la de muchos miles de cubanos, completamente de nuestra familia. Yo volví a ver a mi madre 11 años después de salir de Cuba, porque conseguí a través de un programa humanitario por el cual tuve que pagar mucho dinero al gobierno de Cuba, un permiso para que autorizara a mi madre a venir a verme, a visitarme por 17 días en los Estados Unidos. Luego no volví a ver a mi padre, ni a mis hermanos, ni a nadie más por otro número de años. Finalmente pude volver a Cuba el año en que se decretó el periodo especial. No sé si sabe lo que es el periodo especial. Fue un periodo en el cual la Unión Soviética cortó la ayuda a Cuba y entonces, fíjense ustedes qué lenguaje más engañoso. ¿Cómo se puede llamar especial a algo que no es bueno, sino todo lo contrario? Eso es muy típico del lenguaje de la Revolución Cubana, o llamada Revolución Cubana. Llamar a algo por su contrario. Periodo especial. No, periodo terrible, ¿no?, que vivió la gente, donde no había comida, no había de nada, en fin. Bueno, yo volví a Cuba ese año con 5 maletas. Una de ellas con comida, con ropa, con sal, azúcar, huevo en polvo. Y una de esas maletas era para la aduana, para que me permitieran pasar las otras maletas. Y así fue. Con esa maleta resolví que me dejaran pasar las 4, porque había un límite de 2 maletas. Entonces fui a Cuba, volví a Cuba. Mi madre enfermó de cáncer de colon, pero nunca determinaron lo que tenía. Todo el mundo sabía que una señora de 86 años que tiene sangramiento por el intestino y que tiene anemia, no puede ser otra cosa que un problema de cáncer de colon. Eso es típico, es un cuadro clínico típico. Entonces, murió sin atención médica, es decir, estuvo en un hospital, yo fui a verla al hospital. Un amigo médico que tenía un puesto de importancia en la provincia de Camagüey, de donde yo soy, logró colocarla en el hospital provincial. En Camagüey hay un hospital oncológico que solía ser muy bueno, y me dijo, le pregunté, pero ¿y por qué en el hospital? Dice, porque yo estoy más cerca de ese hospital y puedo ver lo que está pasando, el tratamiento. En el oncológico se mueren 2 días. Eso me lo dijo el médico, que era miembro del Partido Comunista, pero era un amigo mío. Mi madre estuvo ahí entre la vida y la muerte, y yo llegué allí y pregunté, le tenían un suero, un intravenoso, y entonces pregunté qué es lo que le están poniendo en el suero, y la respuesta de la enfermera fue así: glucosa, azúcar, básicamente. Y yo le dije, pero eso no es para un enfermo de cáncer de colon. Me dijo,
eso es lo que hay. Y entonces yo, sabiendo, porque yo conozco muy bien, yo me fui de Cuba, pero yo entiendo muy bien cómo se maneja aquello, porque viví allí. Y empecé a averiguar en el mismo hospital y compré a otra enfermera a través de una red oscura, una red de mercado negro dentro del hospital. Conseguí 11 balones de algo que es, sí, de unos balones que se llama, algo que se llama hiperalimentación, que en Francia, estoy seguro, en Estados Unidos, en todas partes, se usa para alimentar a personas que no pueden alimentarse por la boca. Yo mismo, que nunca había hecho esto, quité el suero y el balón aquel que tenía y le puse el suero, y la enfermera vino y me dijo, ¿usted quién lo autorizó? Le dije, yo, porque esa es mi madre. Entonces la enfermera me dijo, bueno, está bien. Y ella se lo revisó y lo graduó. Mi madre estaba ida, abrió los ojos, como unas horas después, abrió los ojos y me dijo, hijo, llévame a mi casa, yo quiero morirme en mi casa. En ese hospital, los excrementos salían de la taza del inodoro y ahí se bañaban los pacientes. Pero en ese mismo hospital había otra sala, otro ángulo del hospital dedicado a pacientes latinoamericanos, a pacientes de Estados Unidos, a pacientes de cualquier lugar que tenían televisor en colores, tenían refrigeración y eran 3 o 4 personas. Mi madre estaba con 12 personas en un espacio así, ¿no? Tenían que saltar por una cama a otra para poder salir al baño. Entonces, una brasileña, yo hablo un poco de portugués y entonces bajé y a comer algo, a ver si podía comer algo. Y encontré con una señora del Brasil que estaba muy agradecida al comandante y a la revolución porque su hija estaba allí recibiendo tratamiento gratis, no tenía que pagar, y luego iba a regresar al Brasil, y entonces la señora estaba encantada. Empezamos a hablar, intercambiamos información y me dijo, oh, mire este hospital que tenemos. Y yo solo pude decirle, había una placa en la pared, una inscripción en la pared, y yo le dije, mire lo que dice ahí. Dice, por aquí pasó el 8 de enero de 1959 el comandante en jefe Fidel Castro e inauguró este hospital. Fidel no construyó ese hospital. Fidel cortó la cinta para inaugurar el hospital que ya estaba construido. Entonces, hace unos años, en un discurso, porque él a veces decía verdades en medio de un discurso, y en un discurso muy que yo recuerdo claramente, él dijo, lo único que hemos hecho en la construcción de hospitales ha sido, no sé si era la Mejeira o... No, la Mejeira uno de es esos. un hospital que estaba ya en fase final de construcción en 1959 y lo terminaron los barbudos, no, porque ellos no sabían construir nada, sino las personas que heredaron como trabajo terminar esa construcción, ¿no? Ya, pues a eso se refería él. Es decir, y un hospital en Holguín, en Mayarí. En Mayarí hay un hospital que parece que no había, yo no sé si había o no había, pero yo recuerdo que sí había un hospital de 2 pisos allí, bueno, está bien, pero en 60 y tantos años de control absoluto, ¿cómo es posible que no haya construido hospitales? Entonces, le conté esa anécdota que es muy personal y yo no suelo hacer eso en medio de una lectura de otra cosa, porque me parece que eso refleja realmente la verdadera situación. Claro, todo eso se hace responsable a los americanos,
al llamado bloqueo, que es una falacia, porque el bloqueo, el mismo Che Guevara dijo en alguna ocasión en las Naciones Unidas que no había tal bloqueo ni nunca había habido tal bloqueo. Y Fidel Castro por años repetía a los cubanos en sus discursos que ese bloqueo era un fracaso, que no, que nosotros seguíamos creciendo porque contábamos con la Unión. Es decir, cuando les convenía, de cara al exterior, hablaban del bloqueo americano y, en fin. Que, al mismo tiempo lo negaban mientras tuvieron claro, el apoyo y la ayuda del CAME y de la Unión Soviética. Sí, en cuanto eso terminó, empezaron a usar al bloqueo y que en realidad es el embargo norteamericano, como excusa para pedir, mendigar ayuda a Venezuela, un país al que esquilmaron también y al mundo, porque aquí, por ejemplo, el Club de París le da cada año, condona la deuda con millones que le mandan esos 23 países, 62 países en verdad en general, pero 23 países que le mandan la condonación, que le condonan la deuda, una deuda hipermillonaria que tienen no solo con Europa, con el mundo. Porque el embargo además es con Estados Unidos, todo eso tiene que ver con Estados Unidos, pero ellos pueden negociar con el mundo entero. China, que es la segunda potencia mundial, les da una enorme cantidad de negocios con el régimen de Raúl Castro y de Miguel Díaz-Canel. Y toda Europa negocia con ellos, México ahora mismo con AMLO, con Andrés López Obrador, pues tienen unos negocios fabulosos y con Canadá y con todos estos países. Ellos tienen negocios extraordinarios y el resultado de esos negocios no llega al pueblo cubano. Sí, eso es lo más triste, ¿no? Que sí hay dinero, sí hay recursos, pero esos recursos van a los militares para seguir reafirmando el poder de los militares sobre el pueblo. Yo no sé si sabe que el 11 de julio. El 11 de julio hubo una manifestación, la primera que se ha dado. ¿Usted está enterada de eso? El pueblo de Cuba salió pacíficamente a la calle, lo cual requiere de un grado de desesperación tremendo porque la gente sabe que puede morir. Y salieron el 11 de julio a la calle. Y el régimen decidió aplastar violentamente la revuelta simplemente, y para eso ¿de qué se valió? De las llamadas tropas especiales o brigadas de respuesta rápida. Todo eso suena muy nazi, ¿verdad? Suena como una cosa de Hitler. Brigadas de respuesta rápida, brigadas especiales, que son hombres y mujeres muy bien alimentados, con muy buenos uniformes, no el ejército regular, y es gente que tiene carros patrullas que yo no sé cómo los han podido comprar, pero Francia se los da. Francia y España les ha dado. Francia le facilita los automóviles para reprimir. Es Francia quien le da al régimen, le brinda esos vehículos de la policía de represión. Y hay muchos jóvenes, niños, hasta de 13, 14 y 15 años, desaparecidos, nadie habla de ellos, no se sabe dónde están. Entonces se acabó ya lo que la versión del régimen es que esos eran contrarrevolucionarios, que esos eran delincuentes, etcétera, etcétera. Y simplemente se acabó, el nivel de represión ha pasado. Allí en Cuba se utilizan, según mi opinión, como se utilizan en el mundo, se han utilizado en el mundo comunista y se utilizó en la Alemania nazi y en la Italia fascista, dos módulos de represión, que son, primero, usted reprime, amedrenta a las personas, las desaparece, etc. Y viene una pax romana. Todo el mundo está tranquilo después de eso. Entonces ya usted no tiene que seguir matando. Usted
controla, oprime, etc. Cuando la gente se vuelve a levantar, usted vuelve a reprimir. Pero en eso, y la propaganda, todos los periódicos, la radio, la televisión, los espacios públicos, la escuela, todo está controlado por el Estado, pero a un grado que no deja una ranura. No deja una ranura. Entonces, realmente no hay tal revolución cubana. Es un sistema igual al de Stalin, igual al de Hitler, pero la gente tiene un sueño. La gente tiene un sueño. Y sobre todo en el extranjero. Nació en la Segunda Guerra Mundial. 1940. Sí, claro. Muerte, pum, pum, pum. Sí, La claro. clínica, Claro. Sí. Mis padres, por ejemplo, mis padres fueron muy revolucionarios. Mi hermana muerte. Ya. Sí. Y entonces uno piensa, La Segunda Mundial. ya. Entonces uno piensa. Mi gran padre muerte en la Primera Guerra, ajá. ¿Sí? Ya. 28 años. Ya, tenía. Ajá. Su abuelo murió. Sí. My grandfather sacerdote. Bueno, ¿qué hora es? Muerte. 8:29. Bueno, muchas gracias y Si especialmente. no hay sí. alguna otra pregunta, pues damos por terminado, que Vamos. te agradecemos tu presencia Oui. y Es la misma que la guerra mundial. Es muy duro. Sí. Duro aussi. Sí. Italia, Sí, todo lo mismo. Francia, Alemania. Ya, Muy triste. muy triste. pero usted sabe que Rusia. en la Segunda Guerra Mundial, Moi, oui, la Segunda Mundial. la Deuxième Guerre mondiale, Oui, mais Madrid. il y a eu, Francia. Oui, pardon. énormément de gens d'ici de l'Europe qui sont partis à Cuba. Ah, Parce que dans les années 40, oui. le seul président qui a déclaré de la région, qui a déclaré la guerre Oui. à Allemagne. Hitler, à l'Allemagne, c'était le président cubain de l'époque, qui a fait une déclaration de guerre à l'Allemagne nazie Ah, et qui était du côté de l'Allemagne nazie. Et même si ça lui faisait perdre énormément d'argent, parce qu'il y avait énormément de négoces et de commerces grâce au sucre oui. cubain. Et il a préféré, à l'époque, dans les années 40, 40, oui. pendant la guerre, de Mondial. perdre Oui. ces négoces-là Là. et au contraire de se situer du côté du peuple juif et de déclarer la guerre à l'Allemagne nazie. Et ça, c'était le président cubain de l'époque. Et il y a eu énormément d'Européens qui sont allés à Cuba pour se réfugier. Bueno, muchas gracias. Beaucoup, la Muchas Première gracias. Guerre mondiale aussi. très Oui, bien. très bien. Mon papa avait 2 ans et Bien son sûr, papa bien mort sûr. à la guerre. Et parmi beaucoup sont morts. Alors on est résistants. Bien sûr. Bella ciao, résistez. Bueno, muchas gracias, merci beaucoup. Oui, et vous aussi, bravo. Mais la France a été un moment bien, comme M. Mitterrand, avec M. Fidel Castro, non? Hein, madame? Oui, oui, Sa oui. femme Oui, oui. était beaucoup